Tenga un buen día, doctor Aldo. En representación del subgrupo número 9, me toca hablarles sobre la histología del aparato reproductor femenino. Comenzamos nuestro recorrido observando primero al ovario, tal cual como aparece representado en la imagen. Aquí distinguimos un órgano de forma ovalada, con su superficie lisa y su tamaño característico de aproximadamente 3 centímetros de longitud. En ese corte se aprecia el aspecto general del ovario como un órgano compacto que contiene los folículos en su interior. Y aunque no se muestran sus detalles microscópicos, a partir de esta vista general entenderemos que el ovario es el punto de origen del ovocito antes de iniciar su trayecto hacia las trompas. Desde ahí seguimos el camino natural del ovocito tras la ovulación, el cual corresponde a las trompas uterinas, que son conductos pares que conectan el ovario con el útero, y estos se van a dividir en infundíbulo, ampolla, istmo y porción uterina o intramural. Están formadas por una mucosa muy plegada, una capa muscular y una capa serosa. La mucosa está revestida por epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células secretoras, cuyas características varían con la influencia hormonal. La capa muscular presenta fibras circulares internas y longitudinales externas que ayudan al transporte del ovocito y del embrión temprano. Es importante recordar que en la ampolla ocurre el proceso de fecundación, pues es el sitio donde normalmente el espermatozoide encuentra al ovocito. Continuando el recorrido llegamos al útero, que es un órgano hueco y de paredes gruesas. Entramos por la cavidad uterina y lo primero que vamos a observar es que su pared está conformada por 3 capas: el endometrio o mucosa, el miometrio muscular y el perimetrio o serosa. El endometrio es la capa funcional más importante desde el punto de vista reproductivo. Está compuesta por un epitelio cilíndrico simple y una lámina propia que contiene glándulas endometriales tubulares. Si lo vemos con más detalle, notamos que el endometrio se divide en capa basal y capa funcional, siendo esta última la que cambia durante el ciclo menstrual y se desprende con la menstruación. Durante la fase proliferativa, estimulada por los estrógenos, el endometrio aumenta de grosor y las glándulas se alargan. Después de la ovulación, en la fase secretora, la progesterona hace que las glándulas se vuelvan tortuosas y comiencen a secretar material nutritivo, preparándose para una posible implantación. Si esto no ocurre, la capa funcional se necrosa y se elimina durante la menstruación. Debajo de todo esto encontramos al miometrio, una gruesa capa de músculo liso dispuesto en haces, y más externamente encontramos al perimetrio que recubre todo el órgano. Si descendemos en el útero, llegamos al cuello uterino o cervix. En este punto observamos un epitelio cilíndrico simple que secreta moco, cuyo grosor va a variar a lo largo del ciclo. Antes de la ovulación, este moco se vuelve más fluido para facilitar el paso espermático, y después de la ovulación se vuelve más espeso, actuando como una barrera. Al continuar descendiendo, nos encontramos con un cambio, la transición hacia un epitelio plano estratificado no queratinizado, que corresponde a la parte del cervix que se proyecta hacia la vagina, y en la unión entre ambos epitelios ocurre un cambio brusco conocido como zona de transformación. Ahora avanzamos hacia la vagina, que es un órgano fibromuscular que se extiende desde el cuello uterino hasta el vestíbulo, y en este tramo de recorrido distinguimos claramente su epitelio plano estratificado no queratinizado, el cual responde a las hormonas aumentando de grosor y mostrando mayor formificación y descamación durante la ovulación. Al continuar, identificamos la lámina propia y luego la muscular lisa, que se organiza en capa circular interna y longitudinal externa, permitiendo que la vagina mantenga tanto resistencia como capacidad de distensión. Ahora, en este momento hacemos una breve pausa en el recorrido anatómico y pasamos al recorrido funcional que realiza el espermatozoide para llegar al punto de la fecundación, que se lleva a cabo en la ampolla de la trompa uterina. Y para que ocurra, el espermatozoide debe atravesar varios pasos cruciales. Después de ingresar por la vagina y atravesar el cervix, el espermatozoide asciende por el tracto reproductor y nos encontramos en el proceso de capacitación, durante el cual el espermatozoide aumenta su movilidad
y adquiere la capacidad de unirse al receptor ZP3 de la zona pelúcida del óvulo. Al llegar a la ampolla de la trompa, el espermatozoide reconoce esta molécula y se une a ella, desencadenando la reacción acrosómica mediante la cual libera enzimas que le permiten atravesar la zona pelúcida. Tras atravesar esta zona, se produce la fusión de membranas entre el espermatozoide y el ovocito, permitiendo que solo el núcleo del espermatozoide entre al citoplasma del óvulo. Esto desencadena la activación ovocitaria, que completa la meiosis 2 y genera el ovocito maduro junto al segundo corpus uropolar. Finalmente, los pronúcleos masculino y femenino se acercan y se fusionan, formando al cigoto diploide, que representa el inicio del desarrollo embrionario. Después de la fecundación y mientras el embrión avanza hacia el útero, entramos en el proceso de placentación. Al llegar al endometrio, el trofoblasto comienza a diferenciarse en dos capas: el citotrofoblasto, con células bien definidas, y el sincitio trofoblasto, que esta última, la capa invasiva, conforma al sincitio que penetra en el tejido materno. Aquí se forman las primeras lagunas que pronto se llenan de sangre, marcando el inicio de la circulación uteroplacentaria. Poco después, las prolongaciones del citotrofoblasto forman las vellosidades primarias, que al recibir mesodermo se convierten en vellosidades secundarias y posteriormente, cuando desarrollan vasos sanguíneos fetales, pasan a ser vellosidades terciarias. A medida que avanzamos en el desarrollo, estas vellosidades se organizan principalmente en el polo embrionario, formando el corion frondoso, mientras que en el polo opuesto se reducen originando el corion liso. Mientras que del lado materno, la decidua basal aporta su estroma y vascularización. Y finalmente, la sangre materna comienza a ocupar el espacio intervelloso, bañando las vellosidades fetales y permitiendo el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos, pero sin mezclarse con su circulación. Esto gracias a la barrera placentaria. Con esto queda establecida la unión funcional entre la madre y el embrión, marcando la transición hacia la formación de la placenta bífida. Criminal, criminal, tu estilo, tu flor.